segundo tema de álgebra, que es monomios. Y nos dice acá lo siguiente. Es un término algebraico racional entero, es decir, exponentes enteros y positivos, incluido el cero. Entonces, acá nos está indicando que los exponentes que vaya a tener la parte literal de nuestro término algebraico tienen que ser números enteros y positivos. ¿Sí? ¿Siempre tiene que cumplir con esto? Sí, siempre tiene que cumplir con esto. Tienen que ser números enteros y positivos. Está hablando de los exponentes. ¿Sí? Entonces, esta parte hay que resaltarla, hay que tenerla muy claro. Y aparte de eso te dice incluyendo el cero. Entonces la voy a resaltar para tomar en cuenta algo que nos está indicando en la definición. ¿Sí? Y después te está dando un ejemplo, te dice menos 4, 5x a la quinta, perdón, menos 4x a la quinta, y a la cuarta, z al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se refería con que el exponente tiene que ser entero y positivo? Está hablando de estos exponentes que van a estar elevados a las incógnitas o a las letras que nosotros podamos tener en nuestro término algebraico. Ya que esta parte de acá, este menos 4 que está en el ejemplo, viene a ser una constante de toda esta expresión algebraica. Entonces acá nos dice, ¿no? Que el menos 4 viene a ser una constante, parte constante, y la parte variable o la parte donde están las incógnitas serán las letras que van a tener algunos exponentes. ¿Sí? Si yo tuviera un ejemplo y solamente tengo 3, bueno, vamos a poner 5xy. 5xy. ¿Sí? Entonces, si acá nosotros no encontramos algún exponente escrito, es porque vamos a sobreentender que va a haber un exponente 1. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando nosotros hablemos o encontremos solamente esta expresión. Si nosotros encontramos solamente eso, vamos a tener lo siguiente. O sea que este 5x va a estar elevado a la 1 y en la parte de y también va a tener un exponente de elevado a la 1. ¿Sí? Eso tenemos que recordar, no vayamos a pensar que hay un cero, que viene a ser una parte constante, no. ¿Sí? Si no tiene un exponente, se va a sobreentender que tiene un exponente 1. En ambos casos o en cualquier parte que nosotros podamos tener, ¿no? Bueno, esa es la primera parte que nos da tu guía, donde estamos viendo la aclaración que el exponente tiene que ser entero y positivo, incluyendo el cero. Ahora, si nosotros hablamos de incluyendo el cero, tenemos que recordar que cualquier exponente o cualquier número elevado a la cero va a ser 1. ¿Sí? Por eso es que nos está aclarando eso en la definición. O sea, si yo tuviera, supongamos acá, x elevado a la cero, eso nos va a dar igual a 1. Entonces lo voy a poner al revés. Si x estuviera elevado a la cero, va a ser igual a 1. Si yo en vez de x tengo, no sé, supongamos 2000, 2000 elevado a la cero también va a ser 1. Cualquier otro término que esté elevado a la cero va a ser igual a 1. Así yo ponga el número 15.000. ¿Sí? Cualquier número o término elevado a la cero igual va a ser a 1. Entonces esto también hay que recordarlo y hay que resaltarlo para los problemas que podamos tener en esta guía. ¿Sí? Después de esto nos está dando una observación. Nos dice, un monomio puede ser una constante. Entonces, al decirnos que un monomio puede ser una constante, nos está diciendo que su parte literal los podemos asumir como si estuvieran elevado a la cero. ¿Sí? Ahorita te voy a explicar a qué se refiere esto. Una variable o el producto de una constante y más una variable. ¿Sí? Entonces, cuando nos está hablando de esto,
La primera parte se refiere a que puede ser una constante, ¿no? ¿Qué tal si yo encuentro, en este ejemplo de acá, cuando hablamos de un monomio, siempre nos van a dar esta explicación o esta indicación. Te dice el monomio relativo a X y Y, ¿sí? Siempre nos van a indicar que las variables van a estar dentro de un paréntesis antes de que nos vayan a dar qué expresión tenemos en el monomio, ¿sí? Y vamos a utilizar un ejemplo que vaya a estar acá, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tengo esta siguiente expresión? Si me dan todo esto y nos dicen que el monomio relacionado con X y Y es igual a 5. Y tú dirás, pero profe, acá yo no estoy viendo alguna variable, no estoy viendo algún exponente. Entonces, ¿cómo podría relacionar esto? Pues muy sencillo, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Le vamos a dar una forma de un monomio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser así. Vamos a poner la misma expresión o la misma indicación que nos vayan a dar el monomio x de y, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a poner acá, le vamos a completar las variables que nos indica el monomio relativo a x y acá estamos poniendo x y y, pero lo que vamos a hacer, el cambio, van a ser de los exponentes. Le vamos a poner 0 y al otro exponente también le vamos a poner 0. ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo le pongo x a la 0 y y a la 0? Porque ya te había explicado anteriormente que cuando yo tengo una expresión o algún número elevado a la 0, viene a ser 1. Entonces, si yo hago eso, me va a quedar lo siguiente. Si yo hago esto, sabemos que x a la 0, todo eso va a ser 1. Y si yo tengo y a la 0, todo eso también va a ser 1. Y si yo multiplico 5 por 1, eso me va a dar 5. Y es lo que inicialmente yo tenía. ¿Sí? Entonces es una manera de poder trabajar estos monomios para trabajarlos con los exponentes si es que nosotros tuviéramos solamente esto. Cabe resaltar que lo que nos va a importar para nosotros tener en cuenta este procedimiento que te acabo de explicar va a ser que nos indiquen, ¿no?, que el monomio está relacionado con la variable x y y. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir explicando lo que te pronuncia o lo que te nombra en tu guía. Te dice, al expresar el monomio relacionado con x y y, indicamos que es un monomio de dos variables. Exacto, porque acá te está diciendo entre los paréntesis qué variables vas a tener en este monomio. En este caso tenemos x y y. Esto puede variar, puede ser de tres variables, puede ser x, y le podemos aumentar z. Puede haber de 5, de 6, de infinidad variables. ¿Sí? Entonces, en la primera parte que nosotros encontremos en un monomio, siempre nos va a indicar cuáles son las variables. En este caso son dos variables que es x y y. ¿Sí? Después nos dice, todo monomio posee dos grados. Exacto, cuando hablamos de grados van a estar relacionados con los exponentes. ¿Sí? Recordemos que estos exponentes tienen que ser números positivos enteros, incluyendo el cero. ¿Sí? Entonces, cuando te dice que todo monomio posee dos grados, nos vamos a referir a un grado absoluto y a un grado relativo. ¿Sí? Como bien dice su nombre, ¿no? Grado absoluto va a abarcar todas las variables en absoluto. Y cuando hablamos de grado relativo, va a estar solamente relativo a alguna incógnita en alguna parte literal. Vamos a explicar a qué se refiere con grado absoluto. Está dado por la suma de los exponentes de las variables. O sea, acá en este ejemplo que nos están dando, nos dice que el monomio con las variables x y y es igual a 4 al cuadrado
X a la cuarta y Y a la sexta. ¿Sí? Entonces, como nos dice acá la definición, está dado por la suma de los exponentes de la variable. Y lo voy a resaltar para tener en cuenta. Entonces, acá tenemos que identificar cuáles son las variables. Quien nos daba esa indicación era esta parte de los paréntesis. Entonces, las variables serían X y Y. Y en nuestro monomio tendríamos que relacionar los exponentes que vayan a tener estas variables. Como dice, es la suma de los exponentes. Entonces, la suma de los exponentes estará dado por 4 más 6, eso va a ser igual a 10. Entonces, el grado absoluto del monomio será igual a 4 más 10, más 4 más 6, que nos va a dar 10. Entonces, el grado absoluto que tenga este monomio va a ser igual a 10, porque estamos sumando los exponentes que tiene este monomio. ¿Sí? En este caso será 4 más 6. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo otro ejemplo? Que vamos a hacerlo a continuación. ¿Qué pasaría si yo tengo acá, me dicen el monomio que va a ser relacionado con tres variables? Vamos a tener X, Y también vamos a tener Z. ¿Sí? Estamos teniendo ahí esa relación de tres variables en un nuevo monomio que vamos a crear a continuación. Entonces, para relacionar, vamos a cambiar de valores. A X le vamos a poner al cuadrado y a Y le vamos a poner a la quinta. ¿Sí? Aparte de eso, nosotros tenemos que ponerle otra incógnita que va a ser el de Z. ¿Sí? Entonces acá le voy a cambiar, le voy a poner Z elevado, lo voy a dejar en Z. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver acá lo siguiente. El monomio nos indica que son tres variables X, Y y Z. Y efectivamente tienen esos valores. O tienen esas variables en esta parte del monomio. Entonces tenemos 4 al cuadrado, X al cuadrado, Y a la quinta y Z. Entonces, si nosotros queremos hallar o queremos saber cuánto es el grado absoluto, lo que tendremos que hacer va a ser lo siguiente. Vamos a tener que sumar los exponentes que vayan a tener estas variables. El exponente que tiene X será 2. A eso le vamos a sumar el exponente que tiene Y, que es 5. Y a eso le vamos a sumar el exponente que tiene Z, que ya te había explicado que va a estar con el exponente 1. Y esa suma que nos va a dar el grado relativo sería 8. Y es así como nosotros vamos a hallar el grado relativo de un mono. ¿Sí? Después de eso vamos a explicar lo que se dice del grado relativo. ¿Sí? Y como ya te había dicho, cuando hablamos de un grado relativo, esto te va a explicar solamente, se va a indicar a una sola variable. ¿Sí? Entonces acá nos dice lo siguiente. Está dado por el exponente de la variable en mención. ¿Sí? Entonces a ti te van a dar como dato hallar el grado relativo de X, hallar el grado relativo de Y o hallar el grado relativo de Z, ¿no? Según las variables que nosotros tengamos. Entonces acá en el ejemplo que nos están dando, también nos dice que hay dos variables, es X y Y. Y te dice que el monomio es 6x a la tercia y y a la cuarta. ¿Sí? Esto lo voy a pasar a la otra parte donde está todo completo para no estar bajando y subiendo. Acá está. ¿Sí? Entonces, si a nosotros nos dice el grado o nos preguntan cuál es el grado relativo de X, allá, si estamos hablando de grado, se refiere al exponente. Y si te dice relativo, se te debe especificar a qué letra o a qué parte literal se está refiriendo. Si te dice el grado relativo de X, se está refiriendo al exponente que tiene X. Y el exponente que tiene X va a ser el número 3. ¿Sí? Acá nos van a preguntar el grado relativo de Y.
y entonces nos dice que es 4, pero ese 4 sale del exponente que tiene la parte literal en y de nuestro monomio, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar el mismo ejemplo que habíamos utilizado para lo que era el grado absoluto y lo vamos a utilizar para este grado relativo. Le vamos a poner acá para pegar y vamos a preguntar acá lo siguiente. Ya está. Tenemos que el monomio, en el ejemplo que estamos adicionando, tiene tres variables, ¿no? X, Y y Z. Entonces, el monomio que nosotros tenemos está acá escrito. Y si nos preguntan el grado relativo de Y, nosotros lo que vamos a hacer es, pues, relacionar con qué exponente tiene X, ¿sí? Grado relativo de X. Entonces, el grado relativo va a ser el exponente que tenga X. Entonces, el grado relativo para este monomio será 2. El grado relativo para Y va a ser el exponente que tenga Y. Entonces, el grado relativo para Y será 5, ¿sí? En esta parte nos van a pedir el grado relativo de Z. Y el grado relativo de Z ya lo habíamos visto que va a estar dado por 1, ¿sí? Solo que se sobreentiende. Entonces, este es el ejemplo que nosotros hemos creado con tres variables. Te vuelvo a repetir, puede tener muchas más variables, infinidad de variables, pero lo que nos va a importar para hablar de grado absoluto y grado relativo van a ser los exponentes de estas variables, ¿sí? Después de eso, nos están dando un ejemplo. Nos dice, en el siguiente monomio, acá está el monomio, y nos dan las variables, ¿no? Las variables que tiene este monomio va a ser X y Y. Entonces, lo que nos va a importar van a ser los exponentes que tenga este monomio, ¿sí? Nos dice que X está elevado a la A más 2 y Y está elevado al cubo. Y te dice, es de grado absoluto de 10. Entonces, si nos hablan de grado absoluto, tenemos que recordar que es la suma de los exponentes. O sea, A más 2 más 3 va a ser igual a 10. Y acá está la solución, mira. Acá está la suma de los exponentes. El exponente de X es A más 2 y el exponente de Y es 3. Entonces, la suma de esos exponentes van a ser igual a 10 y se convierte en una ecuación. Se suman los números naturales. Acá nosotros vamos a tener una suma de más 5. Por eso acá te pone A más 5. Este 5 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Entonces nos va a quedar acá lo siguiente. Vamos a ponerlo paso a paso. Ya está. O sea, nos quedaría lo siguiente. A va a ser igual a 10. Entonces, como te decía, ¿no? Si acá está en el primer miembro, este 5 está sumando, al otro lado va a pasar a restar. Entonces, A será igual a 10 menos 5 y eso nos va a dar 5. Y es lo que te está pidiendo el problema, hallar A, el valor de A. Y mira, acá si nosotros reemplazamos el valor de 5, este valor de A lo reemplazamos en esta parte, tendríamos entonces que nuestro monomio estaría dado de la siguiente manera. Si nosotros le reemplazamos en esta parte el 5, entonces nuestro monomio será lo siguiente. El exponente que vaya a tener X va a ser de 5 más 2, será 7. Y este sería el monomio que nosotros tendríamos en este ejemplo, ¿no? Y acá demostramos que si nosotros sumamos 7 más 3, 7 más 3 sería 10 y que estaría relacionado con el grado absoluto. Si nos preguntan cuál es el grado relativo de X, allá el grado relativo de X será 7. El grado relativo de Y será 3. Y es así como nosotros relacionamos los grados que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Después de esto tenemos otro ejemplo
donde te dice en el monomio, y nos está dando el monomio, nos indica qué variables tiene, en este caso está con la variable x y y nos dice calcular n si el grado relativo respecto a x, ¿sí? Entonces, este grado relativo respecto a x es igual a 15. Si nos habla de grado relativo respecto a x, nos está hablando solamente del exponente que pueda tener esta x, ¿sí? Entonces, este exponente que nosotros tenemos de x, que es 2n menos 5, 2n menos 5 será igual a 15. ¿Sí? Esa es la igualdad que nosotros encontramos cuando hablamos de grado relativo. Entonces, es una simple ecuación. Este menos 5 va a pasar al otro lado a sumar. Entonces, 15 más 5 sería 20. Este 2 que está multiplicando a n, el 2 va a pasar a dividir. Entonces, n te va a dar 10. Porque sería la división de 20 entre 2 y eso nos va a dar 10. ¿Sí? Bueno, es así como hemos trabajado esta parte de la teoría. A continuación vamos a hacer los ejercicios que tienes en tu guía. Ya está. Ahora vamos a resolver los problemas de aplicación. El primer problema que nosotros tenemos te dice lo siguiente. En el siguiente monomio, y te dice m, y te nombra también las incógnitas, ¿no? Que las incógnitas van a ser x y y. Te dice que el monomio está dado o es igual a 4xa más 3 y a la sexta, ¿sí? Y nos dan como dato que el grado absoluto es igual a 2. Entonces, esta parte ya la habíamos visto al comienzo, ¿no? Habíamos visto un ejemplo también parecido. Si nos hablan de grado absoluto, estamos hablando de todos los exponentes que puedan tener este monomio. Entonces, en este monomio nosotros tenemos el exponente, la suma de esos exponentes, la suma del exponente que tenga x más la suma del exponente que tenga y, va a ser igual a 2. Y es de ahí donde nosotros vamos a sacar una ecuación que será a más 3 más 6, que es el exponente de y, será igual a 2. ¿Sí? Y nos están preguntando hallar a. Nos están preguntando cuánto vale a. Entonces, muy sencillo, tenemos esta ecuación. Vamos a sumar los números naturales. Acá se sumará y será más 9, es igual a 12. Este más 9 que está sumando va a pasar al segundo miembro restando. Entonces tendremos a va a ser igual a 12 menos 9. ¿Sí? Y esa resta nos va a dar igual a 3. Y esa sería nuestra respuesta. Según tus alternativas que están en tu guía, sería la alternativa D. ¿Sí? Este problema estaba muy sencillo. Es un problema que ya lo habíamos visto en algún ejemplo anterior. Entonces, quiero saber si está claro, tienen alguna duda, alguna pregunta. Activen sus micros, por favor. Sí se entiende, profesor. Está todo claro. Perfecto, perfecto. Vamos a resolver a continuación el problema 17. Y el problema 17 es muy parecido al que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Y el problema 17 te da lo siguiente. Te da un monomio, pero que ahora tiene también variables, ¿no? Y te dice el monomio con las variables x y y está dado por la siguiente expresión. Te dice 4 al cuadrado al cubo x n más 4 y y a la quinta. ¿Sí? Ese es el monomio que nos están dando y nos dice que el grado absoluto es igual a 16. El grado absoluto es igual a 16. ¿Sí? Acá tenemos que ver en este problema que está algo especial, porque nos están dando otra incógnita que es a, ¿sí? Pero esta variable no está reconocida por la indicación que nos da el monomio. El monomio solamente nos dice que las variables son x y y. Entonces, a esta a al cubo la podemos considerar como una constante. Si nosotros la consideramos como una constante y nos guiamos por lo que nos dice el monomio al comienzo, nos dice que las variables solamente son x y y. Entonces, nos vamos a quedar con toda esta parte.
¿sí? O vamos a trabajar solo con esa parte. Y si nos dice que el grado absoluto es igual a 16, entonces hacemos lo mismo que en el problema anterior. La suma de los exponentes va a ser igual a 16. Entonces tendremos n más 4 más 5 va a ser igual a 16. ¿Sí? Y nos están preguntando hallar n. Lo que nosotros vamos a despejar en este problema es cuánto vale n. ¿Sí? Entonces acá sumaremos los números. Será n más 9 es igual a 16. Este 9 que está sumando va a pasar a restar. Tendremos entonces 16 menos 9. Esa resta nos va a dar 7. Y esa sería nuestra respuesta para el problema 17, que sería la alternativa C. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de este problema 17? Es lo mismo que hemos aplicado en el problema anterior, solamente que acá estamos indicando, ¿no? De que X y Y son las variables. Entonces, a esta A no la consideramos para el grado absoluto. Ya está. En el caso del problema 18, lo vas a resolver tú acabando esta reunión, que está muy sencilla, parece el problema 16, donde ya vas a relacionarlo con lo que hemos explicado en el problema 16. El problema 19 también lo puedes realizar tú, ¿sí? También es lo mismo que hemos hecho en los problemas anteriores, el problema 19. ¿Sí? Nos dice hallar n si el grado absoluto es 24. Entonces las variables son x y y. La suma de esos exponentes será igual a 24. Entonces el problema 19 lo vas a realizar tú. Ya está. A continuación vamos a resolver el problema 20. Ya el problema 20 también está un poco especial y nos dice lo siguiente. El problema 20 nos dice lo siguiente. Te está dando un monomio y ese monomio está con las variables x y también la variable y. ¿Sí? Te dice que el monomio es lo siguiente. Es 5 al cubo x elevado a la 2n menos 3 y a la quinta. ¿Sí? Ese es el monomio que nosotros tenemos. Y nos dice calcular n si el grado relativo respecto a x es igual a 20. Entonces nos están preguntando el valor de n, ¿sí? Pero nos dan como dato que el grado relativo respecto a x es igual a 20. Entonces esta parte ya es el segundo grado que habíamos visto en la explicación, donde habría un grado absoluto y un grado relativo. Si nos hablan de un grado relativo a x, se está refiriendo solamente a esta variable. Y si te hablan de que el grado relativo es igual a 20, entonces te dice que el exponente que nosotros tenemos ahí tiene que ser igual a 20. Entonces haremos lo siguiente. 2n menos 3 es igual a 20. ¿Sí? Este 3 pasará al otro lado a sumar. Tendremos 20 más 3. En esa suma nos va a dar 23. El 2 que está multiplicando en el primer miembro va a pasar a dividir al otro. Y en esta división de 23 entre 2 tendremos 11,5 o 11.5, 11,5. ¿Sí? Si nosotros tenemos en esta suma 11,5, lo podemos redondear a 12. Y esta sería nuestra respuesta para el problema 20. ¿Sí? Entonces, en n lo estamos redondeando a 12. ¿Por qué lo estamos redondeando a 12? Porque recordemos que los exponentes que tenían que, o que pueden tener estas variables, tienen que ser enteros y positivos. Entonces, por eso lo estamos redondeando a 12. Y aparte que el decimal es 0,5. ¿Sí? Si el decimal es 0,5, lo podemos redondear al siguiente número que nosotros podamos tener. Entonces, para acá nosotros, nuestro valor de n va a ser igual a 12.
Según tus alternativas, sería la alternativa E. ¿Sí? Entonces, en este problema estamos relacionando ahora el grado relativo. Y el grado relativo de X está muy vinculado con el exponente que pueda tener X. Entonces, 2n menos 3 es igual a 20, el 3 va a pasar a sumar, tendríamos 2n es igual a 23, el 2 que está multiplicando va a pasar a dividir, esa división nos va a dar 11,5 y lo podemos redondear a 12, para cumplir con las indicaciones que nos decía que el exponente tiene que ser entero y positivo. ¿Sí? Entonces, esa sería nuestra respuesta para el problema 20, sería la alternativa E. ¿Alguna pregunta, duda que tengan de este problema? ¿Está todo claro? Díganme, por favor. Fernanda dice que no, Brenda dice que no. Me parece muy bien, entonces creo que está muy claro todo. No, Ya profe. está, Gabriel. Perfecto. ¿Sí? Seguido de esto, el problema 21, que te dice sí, y ahí te está dando las variables, ¿no? Del monomio, te dice calcular m si el grado absoluto respecto a y, el grado absoluto respecto a y es igual, y el grado relativo, cámbiale ahí ya, por favor. No es el grado absoluto, cámbiale el grado relativo en el problema 21, grado relativo, ¿sí? Porque acá nos está dando el símbolo que es grado relativo. El grado relativo es igual a 16, ¿sí? Entonces, ese problema también lo vas a resolver tú, pero recuerda que tienes que hacerle ese cambio. No es grado absoluto, sino cámbiale por grado relativo. Sí, y este grado relativo puede estar relacionado con el problema 20 que lo hemos explicado, ¿no? Entonces, para el grado relativo de y va a ser igual a 16. Entonces, el grado relativo va a estar relacionado con el exponente que tenga y. Y el exponente que tiene y es m más 3. Entonces, m más 3 va a ser igual a 16. El 3 va a pasar a restar y como respuesta te va a dar 13. Te tiene que salir la alternativa C. ¿Sí? Eso lo hemos hecho o lo acabo de resolver mentalmente, pero ya tú lo vas a hacer en tu guía. ¿Sí? Después de eso vamos a pasar al problema 22, que también está muy interesante y que lo voy a copiar en la pizarra. El problema 22 nos están dando datos independientes. Nos dice que el grado relativo de X es 12. ¿Sí? Nos dice el grado relativo de X es igual a 12. Y el otro dato nos dice que el grado relativo de Y es igual a 14. ¿Sí? O sea, nos están dando grados relativos independientes. Y nos dice que la variable que nosotros, o el monomio que nosotros vamos a tener va a ser la siguiente. ¿Sí? Con las variables X, Y. Y nos dice que va a ser A más B. Acá tenemos X con un exponente de 2A menos 4. Y Y con un exponente de B menos 3. ¿Sí? Entonces nos está pidiendo hallar el coeficiente. ¿Sí? Cuando hallamos el coeficiente nos está pidiendo hallar cuánto vale este número de acá. ¿Y por qué decimos que este va a ser un número? Porque las variables solamente son X y Y. O sea, X y Y son las variables. Y este término que nosotros tenemos adelante de las variables va a ser un número. ¿Por qué va a ser un número? Porque nosotros vamos a hallar el valor de A y vamos a hallar el valor de B y eso lo vamos a reemplazar para tener la forma de cómo va a estar escrito este monomio. Para eso vamos a tener que usar el grado relativo de X y el grado relativo de Y. ¿Sí? Entonces vamos a ir con la primera condición. Nos dice el grado relativo de X es 12. Allá, entonces este exponente tiene que ser 12. Y esa ecuación la vamos a hacer en esta parte, donde 2A menos 4 va a ser igual a 12. ¿Sí? El grado relativo de X es igual a 12. El grado relativo de X, el exponente de X, es igual a 12. Entonces, este menos 4 va a pasar al segundo miembro a sumar. Sería 12 más 4. 12 más 4 vamos a obtener 16.
Este 2 va a pasar al segundo miembro a dividir, entonces será 16 entre 2. Y esa división nos va a dar 8. O sea, A vale 8. ¿Sí? Ya tenemos el valor de A con esa primera ecuación. Después de eso vamos a utilizar el grado relativo de Y, que va a ser igual a 14. Entonces, el grado relativo de Y será igual a B menos 3 y eso es igual a 14. ¿Sí? El menos 3 que nosotros tenemos en el primer miembro va a pasar al otro lado a sumar. Entonces será B es igual a 14 más 3. Esa suma nos va a dar que B va a ser igual a 17. ¿Sí? Seguido de esto, lo que nosotros nos están preguntando, ¿cuánto vale el coeficiente? Entonces, ¿cuánto vale A más B? Porque este primer término va a estar representado o va a ser igual a un número. Entonces, si es igual a un número, nosotros vamos a reemplazar esto. Lo que nosotros nos están pidiendo es hallar cuánto vale A más B, porque A más B es el coeficiente. Y eso lo vamos a hallar reemplazando estos valores que hemos hallado. ¿Sí? Nosotros vamos a reemplazar que A vale 8 y B vale 17. Esa suma nos tiene que dar una suma en total de 25. ¿Sí? Entonces, esa sería nuestra respuesta, según tu guía, la alternativa D. ¿Alguna pregunta con este problema 22? Que estaba muy interesante, nos están dando datos independientes de X y de Y. Eso tenemos que relacionarlo con los exponentes que tenga cada incógnita, ¿sí? Por eso hemos puesto 2A menos 4 es igual a 12, este menos 4 está pasando a sumar, la suma nos da 16, es igual a 2A, el 2 va a pasar a dividir, esa división nos va a dar 8. Y para el grado relativo de Y, estamos utilizando este dato, donde el exponente de Y, B menos 3 es igual a 14. Este menos 3 va a pasar a sumar, B es igual a 17. Y si nos piden cuál es el coeficiente va a ser este número que está delante de las variables. Entonces el coeficiente será A más B. A más B será igual a 8 más 7. A que vale 8 y B vale 17. Esa suma nos va a dar 25 y sería nuestra alternativa D. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Vamos a leer el chat un momento. Y nos dice, no, profesor, no, profesor. Excelente. Muy bien. Después de esto, nosotros tenemos un problema 23. ¿Sí? El problema 23. El problema 23 tú lo puedes resolver porque es lo mismo que hemos hecho en el problema 22, ¿no? Nos están dando datos independientes, nos están dando el grado relativo de X, el grado relativo de Y. Usando eso vamos a hallar el valor de A y el valor de B. Una vez que hallemos el valor de A y el valor de B, lo podemos reemplazar en el coeficiente, que en este caso es 2A más B. ¿Sí? Entonces el problema 23 lo vas a realizar tú. Y a continuación vamos a resolver el problema 24. ¿Sí? El problema 24 vamos a resolver a continuación. Ya está. Sigamos entonces. El problema 24 nos da lo siguiente. Nos da un monomio que tiene la siguiente forma. Nos dice que el monomio, las variables son X y Y. Y nos dice que 3 es el coeficiente. X, N menos 8. Y acá es Y 5N. ¿Sí? Y nos dice hallar el grado relativo de Y si el grado relativo de X es igual a 12. Ah, ya. Entonces, el grado relativo de Y es lo que nosotros vamos a hallar. ¿Cuánto va a ser el grado relativo de Y? ¿Sí? Pero nos dan como dato que el grado relativo de X va a ser igual a 12. Entonces, acá está muy sencillo. Vamos a tomar el dato numérico que nos están dando en el problema. Nos dice el grado relativo de X es igual a 12. Entonces, el grado relativo de X está relacionado con este exponente. N menos 8 es igual a 12. ¿Sí?
El 8 que nosotros tenemos en esta parte y que está sumando, perdón, está restando, va a pasar al otro lado a sumar. Entonces tendremos n es igual a 12 más 8. Esa suma nos va a dar que n es igual a 20. Pero no nos están preguntando por el valor de n, nos están preguntando por el grado absoluto de y. Y el grado absoluto de y, según el dato que nos dan, es igual a 5n. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de n para hallar el grado relativo de y. Entonces esto será igual a 5 por n, pero ya hallamos el valor de n, que es igual a 20. Y lo voy a poner con rojo para que nos demos cuenta que lo estamos reemplazando ahí. Entonces, esa multiplicación de 5 por 20 va a ser igual a 5. Y esta sería nuestra respuesta que nos está pidiendo el problema 24. Según tus alternativas, sería la alternativa E. ¿Ven? Entonces, este problema estaba también muy sencillo. Nos están dando como dato el grado relativo de X, la cual vamos a usar para poder hallar el valor de N. ¿Sí? Entonces, n menos 8 es igual a 12, el 8 va a pasar al otro miembro sumando, n va a ser 20. Y el grado relativo, según el monomio, va a ser 5n. Estamos reemplazando el valor de n, entonces tendremos 5 por n, 5 por 20, igual a 100. Y esa sería nuestra respuesta para este problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda que tengan hasta el momento? Vamos a revisar el chat. No, profesor, está entendido. Excelente, muy bien, me parece muy bien. O al menos me estoy dejando entender, ¿no? Eso es bueno. Sí, profesor. Ya está, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir revisando tu guía. El problema 25 también lo vas a resolver tú, porque te está dando ahora viceversa, ¿no? Te está dando ahora el valor del grado relativo de y te está pidiendo hallar el grado relativo de x. Entonces, el problema 25 lo vas a resolver tú, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente problema que tenemos en el problema 26. Entonces, el problema 26 nos está dando también una expresión, nos pide hallar el coeficiente. Este problema también está muy sencillo, pero lo vamos a resolver acá, ¿ya? Vamos al problema 26 entonces, que nos dice lo siguiente. Nos están dando un monomio algo extenso, pero que eso no nos vaya a dar miedo, que nos haya a hacer algo imposible, porque solamente es un monomio, ¿sí? Entonces, el monomio tiene la siguiente forma. Dentro de esos paréntesis, nosotros tenemos un coeficiente, que será a al cuadrado más b al cubo. ¿Sí? Ese es el coeficiente que nosotros tenemos. Y las variables también tienen algunos exponentes, donde x está 3a más b. ¿Sí? Ese es el exponente que tiene x. Y y está dado por 2a más 5b. ¿Sí? Ese es el monomio que nos está dando este problema. El coeficiente es a al cuadrado más b al cubo, y las variables que tienen el exponente de 3a más b y y sería 2a más 5b. ¿Sí? Y nos dice calcular el coeficiente. O sea, nos están pidiendo hallar este número de acá. ¿A qué va a ser igual? ¿Sí? Y nos dice que el grado relativo de x es igual a 10. Entonces, acá lo vamos a poner ese dato. El grado relativo de x es igual a 10. ¿Sí? Y aparte nos dice que el grado relativo de y es igual a 11. Ya está. Y vamos a utilizar estos dos datos para hallar el valor de a y el valor de b. Pero en este caso nosotros vamos ahora a utilizar un sistema de ecuaciones, ya que no te dé miedo, porque lo vamos a explicar acá paso a paso. Entonces, si nos hablan del grado relativo respecto a x es igual a 10, nos están diciendo que todo ese exponente va a ser igual a 10. Entonces tendremos 3a más b es igual a 10. ¿Sí? Y nos dice que el grado relativo de y es igual a 11. O sea, que todo este exponente sería 2a más 5b es igual a 11. ¿Sí? Acá nosotros tenemos dos ecuaciones. La primera que hemos hallado con el grado relativo de x y la segunda con el grado relativo de y.
Si nosotros tenemos estas dos ecuaciones, vamos a utilizar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer muy sencillo. Nosotros tenemos que buscar alguna operación, tenemos que multiplicar por algún término, podemos multiplicar por -1 o podemos multiplicar por algún número positivo, de tal manera que al momento de multiplicar a la primera ecuación y a la segunda ecuación, en esa multiplicación nosotros vayamos a sumar. Entonces, una de estas incógnitas se tiene que eliminar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer nosotros para hacer eliminar hasta letra A y todo nos quede en función de B, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar lo siguiente. A la primera ecuación la vamos a multiplicar por -2, ¿sí? Y a la segunda ecuación la vamos a multiplicar por 3, pero este 3 va a ser positivo, ¿ya? Ahorita te vas a dar cuenta por qué estoy utilizando esos números. Entonces, mira, vamos a multiplicar por -2 a toda esta expresión. Y si el número que vamos a multiplicar es negativo, entonces va a ser que todos estos números cambien a un signo negativo. Entonces, -2 por 3a, tendremos -6a. -2 por b, tendremos -2b. Y -2 por 10, obtendremos -20. ¿Sí? Si nosotros simplificamos, sacamos -2a, -2a, simplificamos los menos, vamos a llegar a la misma ecuación. Así que no estamos cambiando, no estamos variando en nada esa ecuación, ¿sí? Entonces, seguido de eso vamos a multiplicar por 3. 3 por 2a, obtendremos 6a. 3 por 5b, vamos a obtener más 15b. Y 3 por 11, vamos a obtener 33, ¿sí? Una vez que hemos tenido estas dos ecuaciones, que las hemos multiplicado, vamos a sumarlas. Las vamos a sumar. Y mira, si nosotros sumamos, por ejemplo, -6a más 6a, por tener signos opuestos y los términos son semejantes, esto te va a dar 0, ¿sí? Porque al momento de sumar, esos exponentes se van a simplificar. Ahora, si yo sumo más 15b menos 2b, eso te va a dar 13b, ¿sí? 13b, pero como se están restando, vamos a poner el signo del mayor, y el signo del mayor es más, porque es del más 15. En la otra parte de esta ecuación vamos a tener que sumar estos números naturales. Entonces tendríamos acá más 33 y menos 20. Si tienen signos diferentes, se van a restar, ¿sí? Entonces tendríamos 33 menos 20. Y esa resta nos va a dar 13, ¿sí? Ahora ya tenemos esta pequeña ecuación y vamos a despejar el valor de B. B será igual entonces a lo siguiente. Este 13 que está multiplicando en el primer miembro va a pasar a dividir. Entonces nosotros tendremos acá 13 entre 13 y ya habremos hallado el valor de B. El valor de B para este problema será 1. ¿Sí? Pero no es lo que nos están pidiendo el valor de B. ¿Sí? Solamente hemos hallado el valor de B. Para nosotros ahora hallar el valor de A, vamos a reemplazar este valor de 1 en cualquiera de estas ecuaciones. Vamos a reemplazar en la primera o en la segunda. Tú decides. Igual nos va a dar el mismo valor. Vamos a reemplazar en la primera ecuación. ¿Ya? Entonces vamos a tener en la primera ecuación lo siguiente. Vamos a tener que 3a más b es igual a 10. Pero ya tenemos el valor de b y lo voy a poner con color rojo. Acá tenemos que b va a ser igual a más 1. ¿Sí? 3a es igual a 10. Este más 1 que nosotros tenemos va a pasar al otro miembro a restar. Entonces tendremos 3a es igual a 10 menos 1. Esa resta de 10 menos 1 nos va a dar 9. El 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces tendremos a, va a ser igual a 9 entre 3. ¿Sí? 9 entre 3 nos dará que el valor de a va a ser igual a 3. Y ya hemos hallado el valor de A y el valor de B. ¿Sí? Entonces,
vamos ahora a reemplazar estos valores en lo que nos está pidiendo, que es la constante. Entonces, la constante está dado por a al cuadrado más b al cubo, ¿sí? Vamos a reemplazar entonces los valores. A nos vale 3, entonces será 3 al cuadrado, más b, que vale 1, será 1 al cubo, ¿sí? 3 al cuadrado será 9, más 1 al cubo será 1, y esa suma nos va a dar 10. Esta será nuestra respuesta para el problema 26. Según tus alternativas, sería la alternativa A, ¿sí? Entonces vamos a hacer una aclaración rápida a este problema, donde hemos utilizado dos sistemas de ecuaciones, les hemos multiplicado por algún número, de tal manera que al sumar podamos simplificar uno de estas incógnitas. En este caso hemos simplificado A, ¿sí? Después de eso, hemos hallado el valor de B. Este valor de B lo hemos reemplazado en una de estas dos ecuaciones para hallar el valor de A. Una vez hallando estos dos valores, los hemos reemplazado en lo que nos pide y hemos dado con el problema que nos va a dar el problema, bueno, el coeficiente nos va a dar 10, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? No, profesor. Ya está, muy bien. No, No. no. Ya, perfecto. Bueno, entonces a partir de este problema tú vas a ir resolviendo los demás problemas, ¿sí? Si tienes alguna duda, no dudes en decírmelo por WhatsApp y